Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizajes. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que conduzco desde hace ya varios años, los días viernes a la 1 de la tarde, hora de Nueva York, y que trae a mi sala gente maravillosa con la cual comparto cosas que aprendieron, cosas que aprendimos, cosas que hicimos juntos, cosas que hicieron ellos por su cuenta, pero siempre cosas muy interesantes de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que contribuyen a la humanidad. Y hoy me estoy dando el lujo de traer, voy a avergonzarla un poco, voy a traer a una niña que yo conocí hace muchos años, la conocí, inmediatamente me impactó gratamente y desde entonces le sigo la pista, así que le doy la bienvenida a Vanessa Montilla Ferrer. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián, muy feliz de reconectar contigo en este espacio, luego de ya, bueno, imagina, 17 años, desde aquellas formaciones que compartíamos. Yo comencé muy niña, como tú dices, pero los años han pasado, los años han pasado, y bueno, siempre honramos a esa niña, por supuesto, aprendiendo, creciendo, y sobre todas las cosas conectando con quienes fueron y son todavía nuestros mentores de vida, ¿no? Como este privilegio que tengo hoy de estar aquí contigo conversando y tomándonos un tecito. Ahora eres madre. Sí, Qué señor. maravilla. Y la pregunta es, ¿cómo afecta tu vida, cómo influye tu vida eso de ser madre, tu carrera profesional que siempre fue destacada? Cuéntame, ¿cómo la maternidad afecta la carrera profesional? Mira, Adrián, yo siento que la maternidad es una experiencia migratoria con todo lo que eso supone, ¿no? Así como cuando nosotros migramos de un continente a otro, de un territorio a otro, nos descomprimimos y nos volvemos a armar con todo lo que eso supone, ¿no? Duelos, renuncias, alegrías, bienvenidas, nuevas oportunidades. La maternidad también lo hace, ¿no? Yo siento que la maternidad me ha hecho mejor profesional, porque si bien siempre trabajé desde mi vocación, ser mamá me permitió conectar con un nivel de empatía que hasta ahora yo no había conocido. Y esa sensibilidad en mi trabajo ha hecho un plus, ¿no? Porque me permitió reencauzar todas esas herramientas que yo había acumulado en mi experiencia corporativa y ponerlas al servicio de un segmento que muchas veces yo siento que está desatendido en el plano profesional, que son las madres. Y cuando haces eso desde la conciencia del impacto que una madre tiene en un hogar, que es la primera empresa que todos los seres humanos tenemos, tú estás también formando líderes para el mañana. Porque sabes que en el bienestar de una madre comienza la paz de una familia y comienza el liderazgo de esos niños que hoy día se validan y se entienden desde la mirada de su mamá, ¿no? Entonces, bueno, yo siento Muy que bien. me ha hecho mucho mejor profesional, la verdad, ser mamá, sí. ¿Y cómo afecta la migración la identidad personal de la madre y cómo maneja los desafíos que están asociados a ello? Uf, esa pregunta nos da para, ¿qué digo yo? Unas 2 botellas de vino. Mira, yo siento que la identidad de una madre se construye hasta el momento en que se convierte en madre desde muchos lugares, ¿no? Muchas veces nosotros construimos nuestra identidad en el hacer. Y en lo personal, yo había construido, como empecé a trabajar desde muy jovencita, como tú decías, había construido mi identidad desde el plano profesional, ¿no? Entonces yo era la psicóloga Vanessa Montilla que trabajaba para transnacionales y tal. Y mi maternidad coincidió con mi migración física de mi país de origen, que era Venezuela. Yo migré con 5 meses de embarazo. Y en ese momento, pues, mi primer plan era, nada, doy a luz a mi bebé y yo luego me incorporo al plano laboral nuevamente en la misma empresa donde estaba, pero en otro país. Ya lo tenía hablado, Adrián, lo tenía visto. Pero resulta que llegó la maternidad y eso fue como un rompecabezas. Imagínate que tú tienes un rompecabezas muy bien armado, que tú sabes dónde vas a poner tus piezas, y de repente viene una personita y te lanza todas esas piezas por los aires, ¿verdad? Y entonces cuando yo me senté a armar ese rompecabezas, yo me di cuenta que la cosa no me estaba encajando. Y además, el país a donde fui, decían que era Panamá, el primer país a donde migré, que las carreras de salud no podían ser ejercidas por profesionales no nacidos en el país.
Entonces imagínate tú esos dos baldes de agua, ¿no? Tienes una vida a tu servicio y además tu carrera en la que te has enfocado y trabajado tanto tiempo, no la vas a poder ejercer porque no naciste aquí. Era como ser un bebé también yo, ¿no? O sea, era como ser un bebé. Entonces tú me dices, ¿cómo cambia tu identidad? Bueno, imagínate, fue durísimo y la maternidad es durísima. Y yo siento que muchas veces la gente la romantiza y habla de lo lindo, que sí, por supuesto que existe, pero es que también es muy duro quitarte las capas y quedarte ahí contigo al desnudo como un bebecito que va naciendo como tu hijo o como tu hija y empezar a armarte de nuevo. Entonces, ¿cómo cambia la identidad? Bueno, cambia radicalmente porque ya no te entiendes desde el hacer, sino que comienzas a conectar más con tu ser y armarse desde allí otra vez toma tiempo, implica duelos, implica contención emocional, implica encontrarse con tus luces y con tus sombras también, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo equilibras tú las demandas de la maternidad? Tú sabes que yo te lo dije fuera de cámara, te dije, yo no podría ser madre, en serio, o sea, en serio. Yo me considero inepto para ser madre. ¿Cómo Mira, yo, equilibras las demandas de la maternidad con tus responsabilidades laborales, tus responsabilidades personales? Yo le hablo a mis amigas, seguramente algunas de ellas están conectadas viendo este programa, le hablo de los 6 empleos, porque ella tiene 3 hijos, tiene esposo, tiene hogar y tiene su persona, tiene 6 empleos. Entonces, ¿cómo equilibrar las demandas de la maternidad con las responsabilidades laborales y personales? mira, yo creo que no equilibrarlas, asumir que no las vas a poder equilibrar es importante, ¿no? Y más bien acompasarlas. ¿Y porque a mí me gusta tanto la palabra acompasarlas? Porque la palabra acompasar viene de compasión, que a su vez viene de compás. Y tu compás, mamá que nos escuchas, solamente lo sabes tú. O sea, hay tantas maternidades como madres en el mundo. Y la maternidad va migrando en cada etapa. Entonces, no es la misma Vanessa cuando nació mi hija, que hoy tiene 7, a la Vanessa del año pasado que tenía una sola hija, a la Vanessa de hoy que tengo 2, una que es una bebecita, ¿no? Entonces, el compás es así como una canción. Por algunos momentos tú bailas un vals y te queda como más tiempo para atender tus oportunidades, sí, las oportunidades laborales. Y por otro momento estás bailando, Adrián, que digo, reggaetón pegado a la pared, ¿no? O sea, estás así como que, Dios mío, déjame ver cómo compenso el día. Entonces, una de las cosas que a mí me ha funcionado es entender que no tengo que equilibrar nada, que no es, todo está en mi control para tener un balance. Lo que yo sí tengo que hacer es acompasarme y ser compasiva conmigo y es lo que hago, ¿no? O sea, un día a la vez intento acompasar el ritmo de ese día con las actividades de mis hijas y mis propias actividades profesionales, sin dejarme de última y tomando conciencia de que yo también soy muy importante, porque eso no me pasaba a lo mejor en mi primera maternidad. En mi primera maternidad yo sentía que tenía que darlo todo y me perdí. Y en esta segunda, que ya estoy más despierta, que estoy más consciente, que he madurado, digo, no, yo también soy importante y para nutrir a estas muchachitas, yo tengo que sentirme nutrida y para mí, personalmente, el plano profesional es un plano que me nutre mucho porque tengo la suerte de hacer lo que me gusta, ¿no? Muy Entonces, bien. armo Tú compás. sabes, tú sabes que cuando se inscribió Norma Luis en el programa que quería venir a la sala, me alegró mucho, vi su teléfono y la llamé sin conocerla, la llamé para saludarla y me atendió y se escuchaba el ruido de su hija que estaba detrás de ella y yo decía, no, qué desafío el que tienen las madres trabajadoras porque, oye, tú sabes, eh, atendió el teléfono, o sea, de verdad es valiente atender el teléfono con semejante cantidad de cosas. Lo mismo me pasó contigo anoche, casi a las 11 de la noche, cuando me pasas el audio con tu saludo, oigo el chapoteo de tu hija en la bañera y yo digo, Dios mío, qué increíble, todavía se toma el tiempo para ocuparse de. Entonces, ¿qué otros desafíos enfrentan las madres que son trabajadoras?
Yo siento que son muchos, como te digo, sería pretencioso de mi parte nombrarlos todos hoy porque hay tantos desafíos como maternidades, ¿no? Y también creo que depende mucho de tu red de apoyo. Una de las cosas más importantes que tiene una madre para poder balancear su vida o acompañarse es contar con una red de apoyo. Y muchas veces cuando, saludos a Erika que va entrando a la sala, a veces cuando somos migrantes, esa red de apoyo, Adrián, está en otro país o tienes que construirla de nuevo. Entonces, yo creo que uno de los desafíos que enfrentamos como madres es construir una tribu que sea coherente y consona con tus valores personales, con tus valores como madre. Ese sería uno. Porque sin red de apoyo donde sostenerse es imposible. Solas no tenemos que, como hablábamos antes, ni podemos, ¿no? Necesitamos sostenernos de algún lugar. Creo que eso es importante. Por otra parte, otro desafío, las emociones. Imagínate tú ese cóctel de hormonas que vienen a visitarte, que no te entiendes a ti misma, que además tiene un correlato biológico, que no es una cosa que te inventaste, sino que cerebralmente tiene toda una explicación de ese proceso migratorio que se vive cerebralmente, desde el momento de la gestación, ni siquiera cuando nace el bebé, desde el momento que gestas, ¿no? Ya la primera semana ocurre un proceso que se llama microquimerismo fetal, que ya las células de ese bebé van cambiando tu cuerpo, van modificando tus estructuras cerebrales, disparando tus niveles de alerta, bueno, todo tu sistema hormonal. Entonces imagínate tú atender todas esas emociones al mismo tiempo que tienes que atender a una vida que depende netamente de ti, es durísimo también. Y por eso a mí me encanta trabajar con las mamás, porque yo siento que es como darles un cable a tierra, ¿sabes? Es como decirles, mira, vamos a ponerte la máscara de oxígeno para que tú des oxígeno allá, porque si no, es muy duro atender las emociones de las madres. Muy bien. Por cierto que entró Erika desde Katy, Texas, y yo sé que ella también está viviendo las dos desafíos, el desafío de la migración y el desafío de la maternidad. Y yo pienso a veces que ella quiere ser algo así como la madre perfecta, ¿no? Eh, y eso, entonces quiero que me ayudes a conversar con Erika y con otras que, que, ¿qué consejos le darías a una nueva madre o una madre en general que está lidiando con la presión, incluso hasta social, familiar, de ser la madre perfecta? Cuéntame qué consejo le darías. Bueno, le voy a dar una buena noticia. Y es que no podemos ser la madre perfecta, así que no tenemos que tratar de ser algo que no podemos ser. Inicialmente yo pensaba, Adrián, que nosotros estábamos llamadas a ser las madres que nuestros hijos necesitaban en cada etapa. Y me esforzaba mucho por ello, ¿no? Pero luego me fui dando cuenta de que yo solamente podría ser la madre que puedo ser cada día. Hay días en los que estoy más disponible emocionalmente, mucho más descansada, mucho más relajada, y hay días en los que a lo mejor no dormí en toda la noche y por más que yo quisiera y entiendo lo que necesitan mis hijas, no puedo ser esa madre. Entonces, yo creo que el consejo que les daría es abrazar que somos la mejor madre que podemos ser y que eso está bien. Porque así como nuestros hijos nos han escogido para enseñarles el camino, también nos están dando la mano para crecer con ellos. Y otra de las cosas que a mí me ayudó mucho fue entender que yo no tenía que enseñarle muchas cosas a mi hija, sino aprender de ellas, ¿sabes? Mirarlas contemplarlas y decir, bueno, a ver, muéstrame qué es lo que me quieres enseñar de mí. Muéstrame qué es lo que necesitas de mí. Vamos a darnos la mano y aprendemos juntas. Y cuando no lo sé, pues muchas veces le digo, amor, mami no tiene esa respuesta. Ahorita mi hija de 7 que está en esa edad de preguntar todo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En portugués, además. Imagínate tú que ahora vivimos en Portugal y ella es una experta en portugués y yo estoy ahí aprendiendo con ella. Entonces, ¿y por qué? Yo le digo, amor, mami no tiene todas las respuestas, pero estoy tratando de ser lo mejor que puedo ser para ti hoy. De eso sí puedes estar convencida. Creo que es eso, Adrián, es soltar esa idea de la perfección materna que no existe porque venimos de, bueno, de madres heridas y somos también madres imperfectas y es lo que nuestros hijos escogieron para ellos, ¿no? Tú sabes
que hablaste antes respecto a la red de apoyo y me vino inmediatamente la imagen de una querida estudiante mía, soy su mentor. Ella se mudó de Colombia para Suiza y tiene tres hijos. Tiene 2 niñas y tiene un bebé. Y claro, la red de apoyo desapareció. Entonces, me voy a ir con una pregunta que tiene que ver cómo la madre migrante puede integrarse mejor a ese nuevo entorno que le toca, como es el caso tuyo, pues que no hablabas portugués y te empezaste a aprender portugués de cero y te mudaste a un país que es totalmente diferente a la realidad. El máximo contacto que tenías con portugués eran los dueños de la panadería que había en Venezuela y los negocios de Y me portugueses encontré exitosísimos. que aquí no sabían que era un cachito. Imagínate tú, o sea, que eso era un prejuicio también que habitaba en mi mente de que, bueno, todos los portugueses saben esto, ¿no? Aquí cuando yo llegué, no, ni lo venden en la panadería ni saben qué es, para que te hagas Claro, y una... no parecen ni próximas las panaderías de Portugal a las nuestras de Venezuela manejadas por portugueses. Entonces, ¿qué experiencia tienes tú colaborando con personas migrantes a integrarse en ese nuevo entorno? ese nuevo entorno. Mira, yo creo que lo primero es darse la pausa para escucharnos a nosotras mismas y saber desde qué lugar queremos maternar, porque aunque la migración es muy dura, también te regala la oportunidad de escribir tu propia historia. Y es una de las cosas que yo le agradezco a la migración. Como yo fui madre lejos de mi origen, yo a lo mejor no tuve tantas opiniones cercanas a mi alrededor de cómo hacer las cosas, sino que tuve la oportunidad de escribir mi historia, así perdida como estaba, pero era mi historia, ¿no? Entonces creo que darte el tiempo de escuchar cómo tú quieres maternar es importante. Y una vez que tú tienes claro cuáles son tus valores en tu maternidad, que es solamente tuya, entonces comienzas a construir una tribu, una red que sea coherente con esos valores. ¿Y cómo hacerlo, Adrián? Buscándola activamente. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando llegué a Panamá que busqué a través de las redes grupos de madres y entonces organizaban picnics y yo iba a algunos y de repente en algunas actividades que participaba decía, no, yo no resueno tanto con este grupo, ¿no? Pero entonces a lo mejor encontraba otro o una mamá en el parque con la que empezaba a hablar, que resonaba conmigo, que compartíamos valores y yo, bueno, quedamos para mañana y así fuimos haciendo red. Llegamos a construir una tribu de 250 mamás, una tribu multicultural en Panamá. Una tribu bellísima. De allí creamos emprendimientos juntas. Bueno, hicimos negociaciones para que con membresías de nuestro club nos dieran descuentos en cosas de bebés y demás. Imagínate tú, unas mamás visionarias. Y luego entonces la vida me sorprende y me invita a migrar a Portugal y me quedé sin mi tribu otra vez. Y además llegué a un país, como tú dices, con un idioma distinto, pero esta vez ya yo sabía la fórmula, no una fórmula, porque al final no hay fórmulas, pero sí ya tenía más conciencia de que yo tenía que buscar la tribu, o sea que no va a llegar a mí, no es que tú estás en el país donde estás y la gente va a ir a buscarte, a arroparte, a cobijarte, no, tú tienes que activamente buscar esa red como lo están haciendo hoy Norma, como lo está haciendo Erika, poniendo un alto en tus actividades y decidiendo, mira, yo voy a ver qué está haciendo esta persona, que cuando yo la escucho, yo resueno con sus valores. Voy a ver dónde se reúnen. Voy a ver a qué parque van estas madres. Y vas integrándote a una tribu que te pueda sostener. Es posible, porque todas estamos buscando lo mismo. Y madres migrantes hay ahora alrededor del mundo, por todos lados, ¿no? Entonces, es posible, pero tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde de aprender el idioma, de entender también que la maternidad es un lenguaje universal, que aunque hablen portugués, mira, yo he estado en tribus aquí que hablan, hay mamás que hablan chino, holandés, ucraniano, ruso, portugués, inglés y español. Yo no hablo todo eso, pero cuando se sacan el pecho, todas damos el pecho y tenemos un lenguaje común que nos sostiene. Entonces, al final yo creo que es la conciencia de querer estar y de entender que sola no se puede y que hay que hacer lo que hay que hacer para encontrar esas tribus y esas redes, ¿no? Porque Muy pretender bien. hacerlo sola es muy desgastante también.
voy a irme a un tema más liviano por ahora, pero vuelvo ahora más tarde con otros temas más exigentes. Tú sabes que he aprendido que la maternidad es como especie de un máster en desarrollo de competencias que la mujer debe llevar, como deben darle un certificado de la maestría, ¿verdad? Para cuando va a buscar eh, empleo. Porque algunos estúpidos en el proceso de selección, en el proceso de empleo, le preguntan otra vez estúpidamente a la madre que se ha dedicado a ser madre durante un lapso y por lo tanto detuvo su carrera laboral, no entienden que tenga un lapso en su currículum. Entonces, ¿cómo ves tú eso de que la maestría, la maternidad es una maestría en desarrollo de competencias en vez de una pausa laboral? Claro que sí, mira, te lo voy a responder con una anécdota. Cuando yo trabajaba en Venezuela, en el área de selección de una transnacional muy importante, había una secretaria que atendía directamente a uno de los directivos franceses. Y yo la admiraba mucho cuando estaba allí porque esta era una mujer que te hablaba inglés, francés y español con mucha facilidad y además gestionaba una agenda muy dura, ¿no? Pero esta mujer se retiró de la empresa por causa de su maternidad. Y al cabo de unos 6 años, yo estaba haciendo compras, mercado, y me la consigo. Y me encuentro con una mujer súper vulnerable, muy insegura de sí misma, que me dice, hola Vanessa, ¿sabes qué? Estaba por llamarte porque quiero volver al mundo laboral, pero no sé cómo hacerlo, porque no sé qué poner en el currículum. Entonces, como tú eres de selección, tú me podrías ayudar. Y cuando yo la vi a ella tan vulnerable, tan insegura de sí misma, yo no la reconocía inicialmente porque era una mujer que yo admiraba, que yo más bien la tenía como una figura en mi mente, como una figura de empoderamiento femenino. Y yo hice una reflexión y yo dije, wow, qué dura es la sociedad cuando señala a una madre que decidió quedarse en casa con sus hijos como una persona que no ha trabajado. Qué duros podemos ser los ejecutivos de selección cuando hacemos eso. Porque realmente ahora que soy mamá, que en ese momento no lo era, Adrián, siento que la maternidad es una experiencia que potencia tus competencias a tantos niveles, que todas las empresas deberían sentir un privilegio que una mamá elija pasar parte de su tiempo para aportar a los resultados de una organización. Porque esa mujer que está allí primero sabe lo que vale su tiempo, le está restando tiempo a su familia para estar en esa organización, está eligiendo estar allí para ser más productiva financieramente porque también se lo merece, y la maternidad es muy mal pagada, ¿no? Es muy mal pagada en el sentido financiero. Porque podemos decir, no, qué lindo, sí, gracias mami, cuando tienes 20, cuando tienes 30, te vas a la universidad, gracias mami, soy gracias a ti lo que soy, sí, pero en la cuenta no hay nada, mi amor, y necesitamos también tomar decisiones financieras y tener libertad financiera. Entonces, creo que es muy válido cuando una madre decide volver al mundo laboral, que sus competencias y ese tiempo que estuvo en su labor sea reconocido como una verdadera maestría, como dices tú, como una verdadera maestría de trabajo en equipo, planificación y organización, liderazgo, gestión de tiempo, iniciativa, productividad. Imagínate tú cuántas competencias no desarrolla una madre. Se nos va a ir el programa si yo me siento a nombrarlas acá, ¿no? Entonces, Mira que sí voy a usar más tiempo para eso, porque a mí me gustaría que tú le digas a nuestra audiencia cómo sientes tú que una persona puede reflejar en su currículum las habilidades y experiencias adquiridas durante el tiempo dedicado a la maternidad. yo lo colocaría tal cual como un cargo. Yo pondría gerente del hogar de tal periodo a tal periodo. Durante este tiempo desarrollé competencias de liderazgo, de planificación, de organización del tiempo, trabajo en equipo, potencié recursos, coordiné, gestioné. Piénsate, mamá, en todo lo que tú has hecho durante este tiempo y sin temor alguno, ponga allí gerente del hogar, que eso es lo que ha sido. Eso es lo que ha sido. Tú estás Muy formando bien. el mañana. Póngalo allí. Me contestaste rápido la pregunta. Mira, eh, ¿cómo manejas tú las expectativas y las comparaciones
que, que incluso pueden generar dolor durante la maternidad. Las comparaciones generan dolor siempre, ¿no? Porque cuando nosotros comparamos siempre hay un más y hay un menos. Y cuando uno es el menos, eso es muy doloroso. Y cuando nosotras estamos en casa, dedicadas a la gestión de nuestro hogar, y muchas veces tienes un esposo o ves madres afuera que están devengando dinero o que están tomando decisiones con libertad financiera y tú sientes que no puedes hacerlo, así sea temporalmente, te sientes que eres menos, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas importantes que hay que hacer, Adrián, es de construir el concepto de productividad, ¿no? Y entender cuál es mi definición personal de éxito, cuál es la construcción que yo tengo en mi mente de lo que es un ser humano productivo y abrazar la idea de que ahora yo también soy productiva desde otro lugar y que colaboro al éxito de mi familia. Y a los papás que nos oyen, entender que eso debe ser retribuido y que los resultados que tú logras, empresarialmente o ejecutivamente hablando, también son gracias a que tienes en casa a alguien que está velando por el bienestar de la familia y tu propio bienestar. Entonces, creo que es importante también tomar conciencia de que tener libertad financiera es importante para una mujer y se lo merece, no le estás regalando nada. Al final ella está colaborando también a los resultados de esa familia, ¿no? Algunas mujeres posponen la decisión de ser madres por sus carreras. Algunas quieren ser madres, pero les asusta poner en riesgo sus carreras profesionales. ¿Qué consejo le darías a esas personas? Yo creo que el miedo es legítimo. Creo que vivimos en una sociedad que no favorece la conciliación de la maternidad con la experiencia laboral tal y como la concebimos actualmente. Y lo que yo les diría es que se preparen para explorar un tercer camino, que puede ser el emprendimiento o dibujar un diseño de empresa que puedan conciliar con la maternidad que quieren vivir, ¿no? Pero jamás renunciar a ellas mismas. Decirte que la sociedad o las empresas están preparadas para abrazar a la maternidad, yo creo que es una falacia. O sea, la verdad hoy día, y habiendo trabajado en recursos humanos, donde muchas veces te dicen, si está en edad maternal, cuidado, porque no vamos a estar pagando bajas, ¿no? Eso es una realidad. No nos interesan currículos en edad maternal porque vamos a tener que pagar bajas, vamos a tener que pagar todas, imagínate todos los permisos que nos van a pedir en los primeros años de los niños. Eso sucede, eso es una realidad y yo lo que sí siento es que la sociedad está cambiando en una dirección donde muchas madres pueden o teletrabajar o emprender o crear modelos de negocio que les permitan conciliar con su maternidad, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, yo creo que es eso, comenzar a formarse en herramientas y en estrategias que les permitan explorar un tercer camino que también es posible. No esperar que la sociedad o las empresas cambien porque yo no creo que eso suceda, por lo menos no con propiedad. Tú sabes que yo tengo una categoría de ejecutivo, yo lo llamo ejecutivo sin madre, porque de verdad, o sea, tendría que pensar que esa persona nació, no sé en qué forma, porque como que no tuvo madre, porque la manera en cómo trata a las madres mujeres, a madres trabajadoras, es total y absolutamente injusto. Y yo me imagino cómo será el amor por su madre, el amor por sus hermanas, el amor por sus hijas cuando trata a sus empleadas de la manera que muchos empleados ejecutivos tratan a su personal femenino. No me voy a sacar esa idea de la cabeza. Déjame quitarme, pues me voy a poner muy molesto. Te quiero preguntar entonces, ¿cómo puede la mujer validar y reconocer emocional y financieramente el trabajo que implica gestionar el hogar para construir esos vínculos que necesita para ir a exponerse a hablarlo en su currículum, a hablarlo con la entrevista, a decirlo en todos lados con orgullo? ¿Cómo puede una persona hacer la construcción de una conversación como esta poderosa?
Mire, yo creo que es fundamental poder nombrar las emociones, porque cuando tú te das el espacio de nombrar cómo te estás sintiendo, entonces puedes recibir de afuera un feedback y una retroalimentación de por qué es valioso lo que tú estás haciendo. Y te lo voy a responder con otra anécdota, porque además yo sé que a nuestros oyentes les gustan mucho las anécdotas. Cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, como les decía antes, yo migré dejando mi cargo y con la intención de apenas diera luz, yo no, esto al mes y medio ya yo vuelvo. ¿No? Era la construcción de mí que yo tenía en la mente, ¿no? La mujer ejecutiva y tal. Entonces yo dije, no, al mes y medio mis tacones y otra vez para la oficina. No pasa nada. Pero cuando me encontré allí con esa realidad a la que yo no había nacido, bueno, mi mente cambió, ¿no? Y una de las cosas que me pasó, Adrián, es que yo veía al mismo tiempo a mi esposo viajando y yendo de un país a otro y me subieron el sueldo y me triplicaron y tal. Y yo, obviamente estaba contenta con su éxito, pero al mismo tiempo me sentía invalidada en el sentido de, bueno, y yo tengo, mira, pedir dinero para hacer un mercado a mí era algo que me costaba muchísimo, o sea, yo decía, no, pero ¿por qué yo tengo que pedir esto si yo, además vengo de un linaje femenino de mujeres, bueno, echadas para adelante que se pagaban sus cosas, que eso también es durísimo, ¿no? De construir esos paradigmas familiares. Y yo lloraba mucho, lloraba mucho, lloraba mucho. Y un día mi esposo llega del trabajo y me dice, me encontró llorando, pero llorando hecho un mar de lágrimas. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Y le digo, no, o sea, es que yo de verdad siento que tanto estudiar, voy a terminar metida en una casa, metí mi carrera aquí, por venirme para acá y tal, y ahora aquí no se puede ejercer. O sea, me conté todas las historias de horror que se puede contar, ¿no? No voy a ejercer más nunca, aquí está prohibida la psicología para el extranjero. Tal. Y él me dice, Vane, pero ¿por qué estás sufriendo tanto? Y yo le dije, es que no soy productiva. Y me dijo, wow, tú no eres productiva. Y me dijo, ¿hay algo más productivo en el mundo que creer? Me dice, porque es que a mí no se me ocurre nada. Porque yo no tengo ni la intención de compararme contigo, me dice. Yo, ni que haga lo que haga, ni que vaya a los países que vaya, estoy creando una vida y eso es lo más productivo que tú estés haciendo ahorita, me dice. Eres una mujer muy productiva. Tan productiva que fuiste productiva en el plano corporativo y lo vas a volver a hacer. Y ahora estás siendo productiva creando la empresa más grande que vas a tener, que es esta familia. Y esas palabras para mí fueron como de construir ese concepto, ¿sabes? Y preguntarme, ¿por qué hasta ahora yo me había planteado la productividad solamente en un escenario? Porque hasta ahora yo no me había dibujado la oportunidad de que lo que yo estoy haciendo también es muy productivo. Entonces yo creo que es eso, Adrián, también ser compasivos, ¿no? Con nosotros y entender que lo que estamos haciendo es tan productivo o más que lo que mucha gente hace, ¿no? Y pedir lo que merecemos, ¿no? En ese caso yo le dije a mi esposo, bueno, chévere, si lo sientes así, págame un sueldo, pues. De eso que te subieron, por favor, disponga allí mi ingreso mensual sin yo tener que pedirlo, porque la verdad siento que me lo merezco. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que podrían hacerse familiarmente. Bueno, Erika resolvió ese tema y te queda con todo el sueldo de su marido para que no tenga que estar administrando él Seguro que entregarle ella nada. administra mejor. Mira, esta pregunta me surge, ¿no? Yo estaba pensando que qué podrías tú aportarle a la madre no migratoria. O sea, ¿qué diferencia sientes tú que existe entre una madre con experiencia migratoria me refiero a migratoria de país, de la madre de un contexto no migratorio? ¿Cuál crees tú que será la diferencia? Yo entiendo la maternidad como una experiencia migratoria en sí misma, ¿sí? Porque Sí, yo lo entendí. independientemente de que tú estés en el mismo país donde naciste, ten la certeza de que vas a descubrir territorios inexplorados de ti misma. Y que una vez que los conozcas y sientas que ya le vas llevando el baile, vas a volver a migrar porque tus hijos van a crecer. Y luego se van a hacer adolescentes. Y luego van a volar del nido. Y tú vas a tener que constantemente adaptarte a esos cambios y volver a reconstruirte en un nuevo lugar en sus vidas. Y bueno, ¿qué más
¿Qué más que validarlo contigo, Adrián? Por ejemplo, que estás ahora viendo a tus hijos volar del nido o viéndolos construir sus propios nidos, entender que sigues migrando como papá, que el papá que a lo mejor fuiste al comienzo, que estaba al frente, dándoles guía, que luego se puso a un lado, dándoles la mano, ahora va atrás de ellos contemplando sus vidas, ¿no? Creo que la Quisiste madre, decir corriendo detrás de ellos, corriendo o contemplándolos o impulsando. corriendo porque los muchachos hacen cosas que tú dices, Dios mío, tú sabes, ay, auxilio, auxilio. Pero tu lugar en su vida ha cambiado, eso es indiscutible. Claro. Entonces, migra siempre, así estés en el país donde naciste, estás migrando constantemente. Y ojalá así sea, ojalá así sea. Cierto, ahí estaba escuchando, estoy escuchando Por ahí. una manifestación infantil. Oye, me gustaría que me hables sobre los factores que tú consideras que dificultan el proceso de desaprender y aprender más sobre ti misma en el contexto de una maternidad migratoria. Mira, yo siento que primero es el intento de complacer expectativas, ¿no? Cuando tú estás viviendo desde el personaje y desde el deseo de complacer las expectativas de los demás, estás mucho en lo que hablábamos al comienzo de este encuentro, ¿no? En el tengo que, en el debo de. Y cuando uno está desde ese lugar, es muy incómodo poder transitar la vida. Pero cuando tú vuelves a ti, te das la pausa, escuchas tu voz, te preguntas qué quieres tú, qué me gustaría, qué siento, entonces desde ese lugar la maternidad puede ser mucho más amable, ¿no? Y allí los retos están en a veces bajarle el volumen a las voces de los demás. Llámese mamá, llámese suegra, llámese tías, llámese, ¿sí? Y poder escuchar tu voz y comenzar a construir, como les decía antes, una red que sintonice en tu misma frecuencia. Porque las maternidades de antes tampoco son iguales a las de ahora. Y los retos del hoy no son iguales a los que se tuvieron antes. Entonces yo creo que es muy importante eso, bajarle el volumen al ruido externo y subirle el volumen a tu propia voz. Y eso merita tiempo y conciencia. ¿Cómo sientes tú que ha cambiado tu relación con tu cultura de origen venezolano a, a esta nueva identidad de madre migratoria? ¿Cómo sientes tú que además, porque tuviste la oportunidad de viajar embarazada, Sí. fuiste madre, después viajaste con una niña y ahora fuiste madre de nuevo? O sea, ha estado como en en los, en lo que hacer. Además, la madre venezolana se trasladó a Panamá, la madre venezolana de Panamá se trasladó a Portugal. ¿Cómo sientes tú que ha cambiado tu relación con tu cultura de origen después de convertirte en madre migratoria? Mira, yo siento que la migración te comprime mucho, pero también te expande, ¿no? Expande tu perspectiva de la vida. Y que tus raíces siempre sean tus raíces. Yo sigo haciendo pizca los domingos y mis dos hijas comen arepa, aunque una sea panameña y la otra sea portuguesa. Yo creo que de alguna manera tú afianzas los vínculos con tu país de origen, transmitiéndole a tus hijos parte de tu cultura como una pieza importante de tu historia. Así como les decía al comienzo, que armas un rompecabezas, bueno, hay piezas que se quedan contigo, ¿no? Mi identidad venezolana, de decir, por ejemplo, usted no se queda en casa de sus amiguitas, yo no conozco a la familia porque su mamá soy yo, aunque aquí todas las niñitas europeas se queden haciendo pijamada el día uno, pues su mamá latina no, su mamá latina necesita conocer a la otra familia, su mamá latina come en la mesa junta. Creo que son elementos de tu identidad, pues que siempre te acompañan y que, por supuesto, tienes visiones mucho más amplias que te da el cambio cultural, pero tus raíces siguen siendo las mismas. Y creo que eso es un elemento importante ahora que hablas de las madres migrantes para mantener el vínculo con tu origen, ¿no? En lo particular, por ejemplo, yo les pido a mis padres que me compartan recetas y las preparo aquí con mis hijas y les digo a mis hijas, mira, esto es un plato venezolano que hacía tu abuela o tu abuelo, vamos a llamarlo, para que vea cómo nos quedó. Y de alguna manera ellas lo integran a su identidad.
y también honran las raíces de su mamá, de sus abuelos, que forman parte también de la identidad que ellas tienen que construir, ¿no? Aunque hayan nacido en otros países. Háblame un poco de eso, porque nosotros tenemos en Venezuela muchas tradiciones culturales. Entonces, ¿cómo haces para mantener las tradiciones culturales con incorporarle las tradiciones culturales portuguesas y adaptarte a las normas y expectativas de la nueva ciudadanía, del nuevo quehacer portugués después de haber emigrado? Bueno, yo personalmente siempre comparto distintas culturas, ¿no? Mi casa es muy multicultural. Aquí podemos comer pan de muertos el 30 de octubre, como podemos celebrar Halloween, si hay una amiguita que nos invita a una fiesta de Halloween en su casa, como podemos ir a la fiesta del Día de los Santos también. Entonces, de alguna manera yo creo que he educado a mis hijas en la diversidad, entendiendo que las personas somos ese mosaico de todos los lugares de donde venimos y que todos tienen cabida, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues se desayuna una arepa, pero si a lo mejor está de visita una amiguita argentina, pues nada, comemos dulce de leche, el lunes con dulce de leche, no pasa nada. Y hablamos, ¿no? Hablamos de esto, hablamos de cómo eso representa los sabores de un país, de cómo eso cuenta la historia de nuestras propias familias. Yo me vestí de pollera, por ejemplo, con mi hija. Pollera es el traje típico panameño. Y una de las cosas que yo hice antes de irme de Panamá a Portugal era hacer una sesión de fotos en pollera en el casco antiguo, porque yo sabía que para un panameño vestirse de pollera es un reflejo de su identidad, es algo súper importante. Y que tú digas en el mundo, soy panameña y no me he puesto una pollera, es como que digas, nunca me comí una arepa. Entonces yo dije, no, conscientemente yo voy, me visto con mi pollera, me voy al casco antiguo, hacemos una sesión de fotos, porque mi hija va a tener ese álbum en la sala de la casa de Portugal, porque ella es panameña. Entonces, creo que es valioso tener conciencia de que la cultura cuenta la historia y de que darle espacio también a la cultura del país donde vas te permite integrarte. Y es una de las formas en las que puedes generar sentido de pertenencia, compartiendo lo que tú sabes, lo que traes y dejando entrar también un poco de la cultura local. ¿Qué nuevas habilidades has podido redescubrir o descubrir para tu nueva actividad que sea exitosa y productiva? Mira, bueno, los idiomas, sin duda alguna, yo creo que son una habilidad que abre muchísimas puertas. La resiliencia, la capacidad de adaptación, la compasión, la aceptación de la diversidad, la humildad de saber que no te las sabes todas, que hay millones de formas de hacer las cosas, la capacidad de escucha y el permitirse ser vulnerable, ¿no? También porque cuando eres migrante, muchas veces estás en posición de vulnerabilidad y te toca sentarte a aprender de los demás. Y yo creo que eso es muy valioso, ser un eterno aprendiz, es algo que te permite crecer mucho. Me gustaría que me digas cuál es el desafío más significativo que has tenido que vivir como madre migrante. Estar lejos de mi familia, para mí, es el desafío más significativo, porque hay momentos donde tú también necesitas volver a tu lugar seguro, ¿no? Necesitas el abrazo, la contención, el impulso, que si bien se puede construir desde el vínculo a la distancia, pues tener a tus padres cerca es muy sabroso, ¿no? Que vean crecer a sus nietos, que les cuenten historias, que los veas jugar en el piso con ellos. Yo creo que para mí ese ha sido el desafío más grande, ¿no? Estar lejos de mis afectos, entendiendo que cada uno está construyendo su camino, porque mis hermanos también están en otros países. Y, y bueno, y saber que va a ser así, o sea, que va a ser así porque cada quien está construyendo su camino de vida, ¿no? Por ejemplo, uno de mis hermanos, que era muy cercano conmigo, voy a prender la luz, Adrián, porque me estoy viendo acercarme. Adelante. Listo. Uno de mis hermanos, que era como mi partner in crime, vive en Argentina. Y muchas veces yo pienso, oye, ¿cómo me gustaría compartir este momento con mi hermano? Y no estamos en el mismo uso horario para hacer una llamada. O sus vacaciones coinciden con la escolaridad de mis hijas y no podemos irnos al Sí, mismo es que tiempo. el mundo de Argentina es el mundo que es contrario
precisamente por el tema de ubicación, ¿no? Entonces, ese desafío yo creo que ha sido para mí el más duro, porque te digo, el idioma no, el idioma me lo gozo, creo que es divertidísimo aprenderlo. Es divertido, de verdad que es divertido, sobre todo porque nosotros estábamos acostumbrados al portugués de Brasil y el portugués de Brasil y el portugués de Portugal no parecen ni prójimos, entonces, Además, ¿sabes qué? Que hay palabras que no tenemos en el español que pueden describir cosas que sientes, por lo menos esto que tú me decías ahorita, ¿cuál es tu desafío? Lo primero que se vino a la mente fue decirte a saudades, ¿no? A saudades que yo siento de mi familia, que en español no tenemos una palabra tan clara para hablar de ese sentimiento del migrante de estar lejos, ¿no? Y en Portugal sí, es saudades, ¿no? Como esa añoranza permanente que viaja contigo, entendiendo que por más que quieran, no van a poder reunirse todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces creo hablando del país, el país que tiene más migrantes en proporción a la población, es realmente impresionante ver dónde están los portugueses en el mundo. Claro, esos fueron los portugueses fueron los que navegaron el mundo primero que todo el mundo. Entonces, claro, ellos tienen palabras creadas precisamente para hacer realidad. Voy a ir cerrando ya la entrevista, pero con dos preguntas. Una muy fuerte para mí, que es el tema de la discriminación. ¿Cómo sientes tú que la discriminación afecta a la mujer migrante hoy en el mercado laboral? Bueno, yo siento que es imperante educar en aceptación de la diversidad, los factores de migración, vulnerabilidad económica, afectan realidades, sobre todo cuando los países tienen sistemas legales y formales donde no todo el mundo tiene cabida, ¿no? Por ejemplo, tú llegas acá, tienes que homologar para poder ejercer tu carrera. Entonces, ya allí inevitablemente el sistema te está discriminando porque eres un profesional calificado, pero aún así, si no lo demuestras durante 3 años más, no vas a poder ejercer. Entonces vas a tener que dedicarte a oficios o a hacer cosas para las que a lo mejor tu mente profesional no se había preparado, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco pues, tener la apertura a diversificarse, conectar con cuáles son nuestros dones más allá de nuestras profesiones, o sea, desde qué lugar yo ejerzo mi profesión, cuáles son mis dones, y tener la apertura a ponerlos al servicio de los países a los que vamos en oficios o en otras realidades, porque de verdad el sistema en el que vivimos está diseñado para discriminar, ¿no? Desde que somos chiquititos nos discriminan y nos comparan, ¿no? Con puntos, sí, con todo, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Creo que en casa educar en diversidad, entendiendo que la diversidad es también saber que vocacionalmente podemos cambiar, podemos ejercer cosas para las que no nos habíamos preparado, siempre que esas cosas sean, por supuesto, honren nuestros dones y sean al servicio de la sociedad a la que vamos. Tener Fíjate flexibilidad. que ahorita nombraste el tema este de la homologación y hay una amiga mía que hizo un doctorado en Venezuela, doctorado, 5 años de doctorado. Resulta que para homologar, homologar la entrada en un doctorado en Portugal, no entendían cómo era que ella había estudiado 5 años en un doctorado. Y bueno, tuvo que hacer otro doctorado. Tuvo que hacer otro doctorado para ser doctora en Portugal. Pero Por, bueno, por eso es importante abrirse puertas, Adrián, porque, por ejemplo, en mi caso, yo una de las cosas que dije, yo quiero seguir haciendo lo que amo. No voy a poder abrir una consulta presencial hasta que no homologue en Portugal, pero sí puedo seguir con mis programas online, seguir haciendo consulta online y seguir haciendo lo que me gusta. Entonces, soy flexible conmigo misma, soy compasiva y entiendo que en este momento el compás es por este lado y pongo mis dones, ¿sabes? lo Porque no entiendo. quedo en la frustración y en el no puedo abrir un consultorio, no puedo, no edificas nada, ¿sabes? Sí. Sí. Mira, ya para finalizar, me gustaría que le dieras un mensaje a las madres que están pasando por una experiencia migratoria similar a la que tú has vivido. Bueno, permitirse la pausa, si en este momento están en esa fase de reconstruirse, de conocer, de escuchar esa voz interna, permitirse la pausa y luego ser flexibles y desde la compasión, no desde la comparación, poder construir un universo profesional para ustedes que puedan conciliar con la maternidad tal y como la quieren vivir, ¿no? Explorar
los distintos caminos posibles y no dibujar un solo camino o tratar de encajar en un molde que la sociedad define como el molde que debes ejercer para vivir de tu profesión, sino construir otros caminos posibles con la ayuda y el sostén de las tribus que existen y que debemos buscar activamente también. Dile por favor a nuestra audiencia cómo se comunican contigo. Claro que sí, bueno, las invito a visitar mi Instagram, @vanemontillaf. En el link de mi biografía, para no extender mucho el espacio, Adrián, tienen botoncitos al podcast donde hay entrevistas con madres alrededor del mundo que nos cuentan cómo lo han logrado, cómo lo han hecho, que comparten muchísimas herramientas. Así que ya allí tienen un montón de cápsulas gratuitas a las que pueden ir de una vez a través del link de mi biografía, mi podcast Brújula Interna. Y pues allí también van a encontrar todo el detalle de mis servicios profesionales para madres migrantes alrededor del mundo. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Muchas gracias a Norma, que estuvo con nosotros en la sala, Eric, que ya está atendiendo clientes en su oficina, y a aquellos que se conectaron por la vía de nuestras redes. Gracias a todos por prestar atención a nuestro programa. Ya saben que se suscriben a nuestro canal con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, COWT y latina N. Ahí van a encontrar anteriores programas, y espero que futuros. Que tengan un fabuloso fin de semana. Gracias a ti, Adrián, por la invitación y bueno, a tu audiencia por acompañarnos a construir en este espacio. Un abrazo.